La Biblia nunca fue pensada para ser leída como un libro moderno. No fue escrita para informar ni para imponer creencias, fue escrita para ser contemplada. Sus textos originales nacieron en hebreo antiguo, un lenguaje que no funciona como los idiomas actuales. El hebreo no describe objetos, describe procesos, movimientos internos, estados de conciencia. Por eso, cuando estos textos fueron traducidos de forma literal, algo esencial se perdió. No porque se haya hecho con mala intención, sino porque un idioma simbólico no puede traducirse palabra por palabra sin distorsión. En hebreo, una palabra no tiene un único significado. Tiene capas, tiene imágenes, tiene dirección. Cuando esas capas se aplastan en una sola definición, el mensaje deja de expandir la conciencia y comienza a confundirla. Ahí nace la lectura externa. Ahí nace la idea de un Dios separado. Ahí nace el miedo. En los textos originales no aparece un Dios con forma humana sentado en algún lugar del cielo. Aparece una palabra muy distinta: Elohim. Elohim no es singular, es plural. No señala a una persona divina, sino a una fuerza creadora activa, a un principio que da origen, orden y forma a la experiencia. Elohim no está afuera observando. Elohim opera dentro de la conciencia. Cuando el texto dice Elohim crea, no habla de un acto externo ocurrido hace miles de años, habla de un proceso interno que ocurre cada vez que la conciencia da forma a la realidad. La creación no es un evento pasado, es un movimiento presente. El principio creó el cielo y la tierra, no describe el nacimiento del universo físico, describe el surgimiento de la percepción, lo interno y lo externo, lo sutil y lo denso, la conciencia y su manifestación. El famoso hágase la luz no es una orden cósmica, es un instante de claridad, es el momento en que la conciencia se reconoce a sí misma. Por eso la luz no es una lámpara ni un sol, la luz es comprensión. A medida que el texto fue traducido y reinterpretado, este lenguaje interno se volvió historia externa, y lo que era un mapa de la mente se convirtió en un sistema de creencias. Lo mismo ocurrió con la idea del cielo y el infierno. En su origen no eran lugares, eran estados de conciencia. Cielo era coherencia interna, infierno era confusión, unidad y fragmentación. Nunca se habló de castigo eterno, se habló de percepción. Cuando el texto dice «el reino de los cielos está dentro de ti», no es poesía, es instrucción. Pero para que esa instrucción tenga sentido, hay que leerla desde el mismo nivel desde el que fue escrita. Otro ejemplo profundo de distorsión aparece con la palabra diablo. En los textos originales, el diablo no es una criatura oscura con cuernos. La palabra que luego se traduce como diablo proviene del griego diabolos, que significa el que divide, el que separa, el que fragmenta. No es un ser, es un estado. Diabolos describe una mente dividida, una conciencia que se percibe separada, un yo enfrentado a la vida, al otro, a sí mismo. Por eso el conflicto nunca fue Dios contra el diablo. El conflicto siempre fue unidad contra fragmentación interna. El mal no era una fuerza externa atacando a la humanidad, era ignorancia, era olvido, era desconexión de la propia fuente. Cuando esta idea se volvió literal, el miedo reemplazó a la comprensión, y la sombra, en lugar de ser integrada, fue demonizada. Pero el texto nunca habló de destruir al diablo, habló de volver a la unidad. La sombra no se combate, la sombra se comprende. Cuando una parte del ser es reprimida, se vuelve oscura. Cuando es observada con conciencia, se transforma. El llamado pecado tampoco significaba ser malo. En hebreo, pecar era errar el enfoque, desviarse del centro, olvidar quién se es. No había culpa, había desconexión. La famosa caída no fue desobediencia, fue identificación con la forma,
Fue olvidar la conciencia para quedar atrapado solo en la percepción material. Y todo el recorrido del texto apunta a lo mismo: recordar. Recordar la unidad, recordar el origen, recordar que la creación no ocurre afuera, sino adentro. Tal vez el error nunca fue el texto, tal vez fue la forma en que nos enseñaron a leerlo. Porque cuando se pierde la lectura interna, todo se vuelve externo. Mandamientos externos, castigos externos, salvación externa. Y así, lo que era un camino de conciencia se convierte en una estructura de control. El texto original nunca buscó obediencia ciega, buscó comprensión profunda. Cada personaje, cada historia, cada escena no describe personas reales viviendo situaciones externas, describe movimientos de la mente atravesando distintos niveles de conciencia. Adán no es un hombre, Eva no es una mujer, son estados. Adán representa la conciencia en unidad. Eva representa la percepción que comienza a observar. La serpiente no es un animal, es la mente discursiva, la voz que fragmenta la experiencia en opuestos. Por eso la serpiente no miente, pregunta, introduce duda, introduce separación. Y en el momento en que la conciencia se identifica con esa voz, aparece la sensación de desnudez, de vergüenza, de separación. No porque algo esté mal, sino porque la conciencia olvidó su totalidad. Ese es el verdadero exilio, no del paraíso, sino de la presencia. Desde ahí, todo el texto es un recorrido de regreso, no hacia un lugar, hacia un estado. Los profetas no eran adivinos del futuro, eran personas que habían afinado su percepción, escuchaban más allá del ruido mental. Escuchar a Dios no significaba oír voces externas, significaba alinear la mente con la conciencia. Por eso la palabra escuchar en hebreo implica obedecer, pero no en el sentido de someterse, sino de sintonizar. Sintonizar con el principio creador, con Elohim actuando como orden interno. Cuando el texto habla de leyes, no habla de normas morales, habla de leyes de funcionamiento de la conciencia. Causa y efecto, atención y resultado, intención y manifestación. No es castigo, es coherencia. El ser humano no sufre porque Dios lo castiga, sufre cuando vive en incoherencia interna. Por eso el texto insiste tanto en el corazón, no como órgano físico, sino como centro de percepción. Un corazón endurecido no es un corazón malo, es una conciencia cerrada. Un corazón abierto es una mente silenciosa, receptiva, alineada. Cuando aparece la figura de Jesús, el mensaje no cambia, se simplifica. Jesús no viene a fundar una religión, viene a encarnar un estado de conciencia. No dice adórenme, dice síganme, no como persona, sino como frecuencia. Yo soy el camino no significa exclusión, significa ejemplo. El camino es la conciencia despierta. La verdad es la percepción clara. La vida es la experiencia en coherencia. Y cuando habla del perdón, no habla de justificar acciones externas. Habla de liberar la mente del pasado. Perdonar es soltar la identificación, es dejar de cargar fragmentación. Por eso el enemigo nunca fue otro ser humano. El enemigo siempre fue la división interna. Amar al enemigo no es un mandato moral imposible, es una tecnología de conciencia. Mientras haya enemigo, hay división. Mientras haya división, hay sufrimiento. El verdadero fin de los tiempos no es un evento apocalíptico, es el fin de la inconsciencia. Es el momento en que la mente deja de dominar y la conciencia vuelve a ocupar el centro. El juicio final no es un tribunal externo, es autoobservación. La resurrección no es volver a levantar un cuerpo, es despertar de la identificación. Y la vida eterna no es vivir para siempre en el tiempo, sino salir del tiempo psicológico. Todo esto siempre estuvo ahí, no escondido, sino velado por la lectura literal. Tal vez la Biblia nunca habló de creer, habló de ver.
Tal vez nunca pidió fe ciega, pidió conciencia. Y tal vez, cuando se lee desde adentro, el texto deja de dividir y empieza a recordar.